Hermanos, acabo de ver este video de mi esposa Thais. Para los que no la conocen, hablo mucho aquí en mi canal sobre ella, sobre cómo nos conocimos, porque veo esto como un gran regalo que Dios me dio. La Biblia dice que el hombre que encontró a una mujer fiel, una mujer temerosa del Señor, recibió una gran bendición. Entonces, estoy muy agradecido al Señor porque ella ha sido una fiel ayudadora, una ayudadora en mi ministerio. Y la Biblia dice que la mujer virtuosa es una mujer rara, es una mujer difícil de encontrar, tanto que vale mucho más que muchos rubíes, es decir, joyas preciosas. Incluso hablé de esto el día que le hice mi declaración en la boda. Hermanos, dije estas palabras y nunca las voy a olvidar, porque realmente Dios me dio un regalo. Y ella acaba de hacer un video aquí hablando sobre vestimentas, sobre si es pecado usar accesorios, pintarse las uñas. Hermanos, esto genera tanto debate, ¿verdad? Tanta polémica entre nosotros. No hacía falta eso, pero ella trajo una enseñanza tan profunda que pensé, voy a traer esto aquí a mi canal. Incluso, hermanos, antes de empezar el video de ella, solo quiero comentar sobre una cosa. Siempre que hablamos de cuidarse, de que la mujer se cuide, las personas citan el ejemplo de Jezabel, ¿cierto? Porque la Biblia dice que Jezabel era muy vanidosa. Quiero leer para ti un pasaje aquí que habla exactamente sobre ese momento en que Jezabel se maquilló, se cuidó, recordando que la Biblia no dice en ningún momento que Jezabel se pintó las uñas. No hay nada de eso porque incluso muchas personas acusan, ¿verdad? Ellas dicen que pintarse las uñas es pecado. Al final de cuentas, Jezabel, que es el símbolo de la maldad, era una mujer muy cruel, una mujer seductora. Ella se arreglaba de esa manera, se arreglaba mucho. Entonces, te voy a leer aquí. Mira lo que está escrito en 2 Reyes, capítulo 9, versículo 30. Dice así, mira, cuando Jehú llegó a Jezreel, Jezabel supo de su llegada. Entonces ella se maquilló alrededor de los ojos, se arregló el cabello y miró por la ventana. O sea, aquí ella usó ese delineador, ¿verdad? Se pintó alrededor de los ojos, se arregló el cabello y miró por la ventana esperando a ese hombre. Hermanos, en realidad, aquí queda muy claro que Jezabel no se maquilló para sentirse bonita, no. Ella no quería solo sentirse bonita, no. Ella quería seducir y quería manipular a Jehú. Pero bueno, vamos allá. ¿Quién fue Jehú? Jehú, hermanos, fue un hombre usado por Dios, levantado por el Señor, para condenar la casa de Jezabel junto con su esposo Acab. Y él fue ungido entonces por el profeta Eliseo. Y él tenía esa orden de Dios para llegar allá y matar a Jezabel, una mujer tremendamente mala, muy cruel. ¿Y qué pasa? Su esposo Acab ya había muerto en una guerra, y ahora el hijo de Jezabel estaba en el poder, que era Joram. Ese hombre era tan cruel como su madre. Él estaba bajo esa misma entidad espiritual, ese mismo demonio, ¿cierto?, que perseguía a los hombres de Dios del pasado. ¿Y qué pasa? Cuando ese hombre llegó ahí, Jehú, él llegó para matar a Jezabel y realmente lo logró. Pero antes, ella intentó seducirlo, y ahí está el problema, ¿entiendes? Hay muchas personas que dicen algo así, no, tú no puedes, tú mujer cristiana, ¿verdad? No puedes de ninguna manera cuidarte, cuidar tu cabello, no puedes maquillarte, ponerte esmalte en las uñas, porque eso es pecado. Incluso hermanos, hermanas, ¿verdad? Ya he visto videos aquí en YouTube, personas diciendo lo siguiente, personas que están en el infierno y que se maquillaban y que usaban accesorios, usaban esmalte. Hermanos, eso es una herejía de las grandes, de las peores, porque no es el hecho de que uses algo externo o no lo uses lo que te va a condenar al infierno o te va a salvar. No tiene nada que ver. En el cielo no van a entrar las personas que negaron, ¿verdad?, esa belleza exterior. Hermanos, todo eso es herejía, no está en la palabra de Dios. Lo que nos salva es la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz. Es que pongamos nuestra fe en Cristo. Amén. Y aquellos que no ponen su fe en Cristo, incluso pueden haber dejado de maquillarse, de cuidarse, y eso no va a cambiar nada. La persona va a ser condenada porque no recibió el regalo de la salvación por la gracia del Señor. Amén. Entonces, voy a poner aquí el video de mi esposa y lo vamos a ver juntos. Vamos a ir comentando sobre lo que ella va diciendo. ¿De acuerdo? Miren, hermanos, déjenme darle play aquí. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Thais Reis y estoy aquí una vez más para compartir una palabra de Dios para tu corazón. Hoy quiero hablar sobre un tema que genera muchas dudas entre las mujeres.
¿Es pecado usar accesorios, maquillaje, esmalte? ¿Qué dice Dios sobre esto? Quiero estudiar contigo hoy sobre este tema que genera muchas dudas en las mujeres cristianas, pero vamos a aprender de acuerdo con la Biblia lo que Dios enseña. Así que acompaña este video hasta el final porque quiero estudiar junto contigo. Entonces, para empezar, quiero explicarles. Aquí en la Biblia, Dios no dice directamente que está prohibido usar ese tipo de accesorios. Sin embargo, Él usa a dos apóstoles, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, para exhortar a las mujeres de esa época. Era una época en la que las mujeres venían de una cultura griega, donde ellas se adornaban con joyas, con collares, y eso era una forma de sensualizarse, de ostentar, de sentirse poderosas. Entonces eso desagradaba a Dios. Entonces el Espíritu Santo usó a estos apóstoles para enseñarles a esas mujeres la forma correcta de vestirse, que ellas debían tener un cambio de adentro hacia afuera, que ellas debían vestirse con modestia, con decencia, con discreción. Y por eso fue necesario traer esa instrucción. Y quiero leer contigo esos dos pasajes. Los anoté aquí para que podamos leerlos, porque son varios pasajes. El primero está allá en Primera de Pedro 3:4. El apóstol Pedro fue quien dijo: no se preocupen por la belleza exterior, que depende de joyas, ropa bonita y peinados exagerados. El segundo pasaje que quiero leer está allá en Primera de Timoteo 2:9. Quiero que las mujeres se vistan con modestia, deben usar ropa decente y apropiada y no adornarse con peinados exagerados, ni con oro, perlas y ropa cara. Entonces esos dos pasajes se dieron en esa época para poder enseñar a esas mujeres que se estaban convirtiendo a tener una conversión verdadera, a tener un cambio que viene de adentro hacia afuera y cómo debían vestirse, ya que venían de una época en la que era normal vestirse de esa manera. Pero eso desagradaba a nuestro Dios. Entonces, trayendo eso a nuestra cultura de hoy, vemos que usar ese tipo de accesorios, ya sea aretes, collares, una pulsera, maquillaje, esmalte, eso no es pecado. Sin embargo, eso puede traer carga, dependiendo de la forma en que lo uses, si es con la intención equivocada, porque Dios siempre se preocupa más por lo que está dentro de nuestro corazón. Solo deteniéndome aquí, hermanas, ¿verdad? Porque el video es más para ustedes hoy, aunque los hombres también necesitan escuchar esto aquí, incluso para instruir. A veces la esposa, ¿verdad? A veces no sabe cómo aconsejar. Resumiendo, hasta ahora ella habló de los apóstoles, ¿verdad? Y te das cuenta de que el énfasis es la discreción, la modestia. La mujer de Dios tiene que ser conocida por su espíritu dócil, por su corazón, ¿verdad? Y no por la apariencia. Y eso no quiere decir que no pueda cuidar de su apariencia, pero déjame hacer un paréntesis aquí. En la época de Jesús, los religiosos, las personas que tenían una apariencia de santidad, se molestaban con los discípulos. ¿Por qué? Los discípulos de Jesús muchas veces comían sin lavarse las manos. Ellos no usaban ropa adecuada muchas veces, no ayunaban para que todos lo vieran, ¿entiendes? Entonces se molestaban y llegaron a decirle a Jesús, allá en Marcos capítulo 7, versículo 5, mira lo que le preguntaron. ¿Por qué tus discípulos no siguen las tradiciones de los líderes religiosos? O sea, ellos estaban molestos. ¿Por qué, hermanos? Déjenme mostrarles algo. Hoy vivimos en una época de apariencias, pero en la época de Jesús también era así, ¿entienden? La persona que más aparentaba ante los ojos de los demás era la más santa, era la más pura, la más cercana a Dios. Pero Dios, hermanos, Él ve el corazón porque nadie lo engaña, ¿entienden? Entonces, es exactamente eso lo que Thais está diciendo, y ella tiene mucha razón en traerlo a este lado de la cuestión. ¿Entienden? La intención del corazón, porque a Dios no lo engañas. Ella va a hablar más sobre eso, pero después voy a compartir aquí un punto de vista muy interesante. Vamos a continuar. Interior. Por eso tenemos que entender cuál es la razón. ¿Estás usando ese accesorio, ese collar? ¿Con qué intención? ¿Con la intención de competir con tus amigas, mostrar que tienes más cosas? ¿O simplemente con la intención de vestirte bien? Lo que más le importa a Dios es la intención de nuestro corazón. ¿Por qué razón estás haciendo tal cosa? ¿Con la intención de lucir sensual? ¿De provocar a alguien? Si es con esa intención, hermana, no conviene. No conviene que uses ningún accesorio. No conviene que te maquilles. No conviene que uses esmaltes porque a Dios le preocupa tu corazón. Entonces quiero compartir contigo ahora dos historias. La historia de Rebeca
y la historia de Esther, que fueron mujeres que se adornaron, que usaron joyas, pero que fueron mujeres que tuvieron un corazón que agradó a Dios. Primero, quiero leer contigo el pasaje de Esther, que está en el libro de Esther 2:12 y 13. Lee conmigo. Antes de ser presentadas al rey, cada joven pasaba por 12 meses de tratamiento de belleza prescrito para las mujeres, 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con aceites especiales y perfumes. Cuando llegaba su turno de ir ante el rey Jerjes, ella podía elegir cualquier ropa o accesorio del harén para llevar al palacio. Entonces quiero que entiendas que incluso la reina Esther, que fue una mujer usada por Dios para liberar al pueblo de todo ese mal, de todo ese cautiverio, ella fue una mujer que era bonita, elegante y adornada. Ella usaba joyas y accesorios. Entonces a Dios no le importa eso, siempre y cuando nuestro corazón esté alineado con Él, con sus principios, con el propósito que Él tiene para nosotras. Así que mira el ejemplo de Esther y ver que lo más importante para Dios es tu corazón. Otro ejemplo que vemos en la Biblia es el ejemplo de Rebeca. Lee conmigo, Génesis 24:22. Cuando los camellos terminaron de beber, su siervo tomó un pendiente de oro que pesaba cerca de 6 gramos y 2 brazaletes de oro que pesaban más de 120 gramos y se los dio a ella. Entonces vemos que Abraham le pidió a su siervo que fuera hasta la ciudad de sus familiares para encontrar una esposa para su hijo Isaac. Y como regalo, él mandó llevar joyas para esa mujer que sería Rebeca. Entonces Rebeca aceptó ese regalo y después fue al encuentro de Isaac para casarse con Isaac. Entonces vemos que una mujer que fue separada para Isaac, que era un hombre de Dios, también fue una mujer adornada. En esa época, recibir joyas era como si fuera un honor. Estabas honrando a esa mujer con un regalo. Entonces a Dios no le importan esas cosas. Lo que quiero que entiendas nuevamente con este otro ejemplo de la Biblia es que Dios no está preocupado por las cosas físicas de aquí de la tierra. Él está preocupado por lo que está dentro de nosotras, por nuestro interior, dónde está nuestro corazón. Es muy triste ver a muchas mujeres que a veces se visten hasta el cuello, no usan accesorios, no usan maquillaje, no usan tacones, pero esas mujeres, ellas chismean, no tratan bien a los de su familia, deshonran al esposo, hacen tantas cosas que desagradan a Dios. Entonces Dios quiere que tengas un corazón que le agraden a Él, que tengas actitudes que honren al Señor. Y si eres una mujer que ha usado ese tipo de accesorios, de maquillaje, para sensualizar, para hacer cosas que desagradan al Señor, que puedas arrepentirte porque Dios quiere perdonarte. Dios quiere cambiar tu vida, transformar tu corazón para que eso se refleje en tu vestimenta, en tu comportamiento. Amén. Entonces Dios es un Dios de gracia, Él es un Dios misericordioso. Hermanos, miren, fue algo muy importante lo que ella dijo aquí. Hay muchas muchachas, ¿verdad? Muchas mujeres que se acostumbraron a sensualizar, a atraer la mirada de los hombres. Y todo eso, muchas veces, está ligado a la carencia afectiva. Hay mujeres, por ejemplo, que solo conocen el amor por el lado sexual. El caso de aquella mujer samaritana ya había pasado por 5 matrimonios, ¿verdad? Y ahora estaba viviendo con un hombre que no era su esposo. Sí, probablemente ella no conoció el amor de verdad, porque los hombres la abandonaban, la descartaban, ¿sabes? Entonces, no caigas en esa trampa, no caigas en esa trampa del diablo, de querer atraer la mirada de los hombres. Sepárate para el Señor. Amén. Sé pura y santa a los ojos de Dios, porque muchas veces piensas que la vulgaridad, el hecho de mostrar demasiado, ¿eso va a atraer hombres? Sí, pero solo hombres que no valen la pena, hombres que no quieren caminar con Dios, porque el hombre de Dios está esperando a una mujer que se guarda, así como el hombre de Dios también se está guardando, ¿entiendes? Aunque pienses, pero hoy en día no hay hombres de Dios. Sí hay, de la misma manera que también hay mujeres de Dios. Entonces, tienes que guardarte, tienes que ir a los lugares correctos. Entonces, me pareció muy interesante eso que dijo Thais, porque por otro lado, hay mujeres que piensan así: yo no hago nada, ni siquiera me pinto las uñas, no me corto el cabello, y luego se quedan todas desarregladas, ¿verdad? Se ven feas, descuidadas, no se ponen perfume, no se cuidan, así sí que no van a encontrar a nadie, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos, eso le agrada a Dios. Me pareció muy interesante ese punto de vista de ella. Solo voy a poner un poco más, no voy a poner todo el video, porque después ya quiero compartir aquí una opinión muy interesante.
Pero infelizmente vemos a muchas personas que viven una religiosidad, se aferran a las leyes del Antiguo Testamento y no ven que ahora vivimos en un tiempo de gracia, donde Dios se preocupa por nuestro corazón. Así que puedas hacer una autoevaluación. ¿Será que he sido esa mujer que se ha comportado con la intención equivocada? ¿O será que he sido esa mujer que me he visto perfectamente ante los ojos humanos, pero he tenido actitudes que desagradan a mi Dios? Allá en 1 Samuel 16:7 dice lo siguiente: pero el Señor le dijo a Samuel: no te impresiones por la apariencia ni por la altura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve como el hombre. El ser humano ve el exterior, pero el Señor ve el corazón. Ese pasaje es hermoso cuando Dios le habla a Samuel sobre David. Porque David fue ungido por el Señor, pero David no era lo que los hombres esperaban. Él no tenía la apariencia que los hombres esperaban, pero tenía el corazón que agradaba a Dios. Entonces Dios está mirando tu corazón, mujer. ¿Cómo has estado actuando? Dios quiere que tengas actitudes que le agraden a Él. Así que ahora quiero compartir contigo lo que Dios espera de la mujer cristiana. Dios espera que la mujer cristiana se vista con modestia, decencia y discreción. Así que no te vas a vestir de manera exagerada. No te vas a vestir de forma vulgar, vas a ser una mujer equilibrada. La modestia es el equilibrio, es saber presentarte de la manera correcta. Entonces, si te gusta usar un collarcito, aretes, eso no va a definir tu carácter. Lo que define tu carácter son tus actitudes, aquello que viene de adentro hacia afuera. Y cuando Dios transforma a una persona, no es solo el corazón lo que se transforma, toda la vida es transformada. Yo conozco personas que cuando las ves eran totalmente diferentes, pero cuando conocieron a Jesús, ellas fueron transformadas, porque una mujer que es transformada por Dios ya no es la misma. Sus actitudes van a empezar a ser diferentes. Porque Dios, Él cambia primero el corazón y después eso se refleja por fuera. Mi esposo, no sé si ustedes conocen su testimonio, cuando él se convirtió, él estaba yendo a la iglesia, pero todavía tenía dificultad para dejar las cosas del pasado. Entonces iba con arete, las uñas pintadas de negro, el cabello rojo, gorra, y él hizo una oración sincera a Dios. Dijo: mira, si la gente empieza a criticarme, a pedirme que me quite esto, ya no voy a ir a la iglesia. Y gracias a Dios nadie lo criticó, nadie lo señaló más. Entonces lo que quiero decirles sobre esto es que muchas veces somos tan jueces, tan críticos. Solo una pausa aquí. Y realmente fue así, ¿saben? Porque yo tenía unas uñas negras muy largas, ¿no? Yo era rockero mezclado con hippie. Ya he contado mi testimonio aquí varias veces. Entonces mi apariencia no demostraba que realmente había nacido de nuevo, que me había convertido. Pero, hermanos, Dios ya estaba en mi vida. Sí, el Espíritu Santo ya había entrado en mí. Saben, solo que esos cambios vendrían con el tiempo. Y yo hice esa oración de verdad. Si alguien de la iglesia me decía que me quitara todo eso, yo nunca más volvía a pisar esa iglesia. Y creo que Dios cerró la boca de todos, porque mucha gente quería hablar y no habló. Yo iba con la gorra así. No dejaba que nadie viera, ¿saben? Mis ojos. Porque también me moría de vergüenza. Todo era muy nuevo para mí, ¿saben? Entonces, el propio Espíritu Santo fue haciendo la obra en mi vida. Claro que si puedes, si tienes la oportunidad, habla con amor, habla con cuidado. Tu mujer aconseja a otra mujer, ¿verdad? Una mujer siempre aconsejando a otra mujer, un hombre aconsejando a otro hombre. Pero realmente, las personas son muy juzgonas. Mira lo que Thais va a decir y ya voy a terminar y voy a dar mi punto de vista aquí. Estamos viviendo en una época de jueces, donde las personas señalan con el dedo a los demás, critican. A veces es esa persona que no hace nada, pero está criticando la iglesia del otro que sí está haciendo algo. Está criticando al hermanito de allá afuera. Dios quiere que tengas un corazón que le agrade a Él, que tengas actitudes que reflejen tu carácter delante de Dios, que no seas una juzgadora. En la época de Ruth y Noemí, vemos que ellas vivían en una época en la que la tierra era gobernada por jueces. Todavía no la gobernaba un rey. Entonces los jueces sabían poner leyes, imponer reglas, pero no sabían alimentar al pueblo. El pueblo estaba pasando hambre y hoy estamos en esa época donde las personas tienen hambre de Dios. No están siendo alimentadas verdaderamente por la palabra, porque estamos viviendo en esa época de jueces. Las personas están juzgando, están acusando. En vez de ir a su cuarto, orar, doblar las rodillas, buscar a Dios. Entonces cuando ves a alguien en la iglesia, que a veces esa persona está usando una prenda muy ajustada, a veces esa persona no está de una manera que agrade a Dios. En vez de criticar, de chismear con los demás, de señalar con el dedo, ve a tu cuarto y ora por esa hermana
para que Dios transforme su vida, para que ella sea transformada de adentro hacia afuera. Tenemos que dejar de señalar a los demás. Miren, voy a ser sincera con ustedes. La semana pasada hice un video hablando sobre la vestimenta, sobre cómo debe vestirse la mujer cristiana. Les traje aquí un consejo que aprendí hace mucho tiempo sobre las 3 encias, los 3 tipos de ropa que la mujer cristiana no debe usar. Y yo estaba usando un collarcito de perlas que tengo desde hace mucho tiempo. Fue un regalo, algo al que le tengo cariño, que tiene valor para mí. Y yo estaba usando ese accesorio y la gente me juzgó. Dijeron que yo estaba usando un collar de caracoles. Ni siquiera era de caracoles. La gente juzga por lo que ve, piensa que es, pero no es lo que está viendo. La gente empezó a decir que yo me estaba adornando. Entonces Dios me incomodó para traerles este video, para explicar que lo que más le importa a Él es tu corazón, tus actitudes. Gloria a Dios, hermanos, me pareció muy edificante este video de Thais y quiero decirles algo. La apariencia externa sí es importante, no lo estoy descartando. Una persona que realmente es de Dios se va a vestir de esa manera. De la misma forma, la música que va a escuchar, todo va a ser influenciado. ¿Entendieron? Pero es eso que dijo Thais. No podemos juzgar, porque a veces la persona está en proceso. Sí puedes aconsejar, con amor, puedes orar por esa persona. Pero sí, a veces la persona ni siquiera tiene idea de que eso está mal. ¿Entienden? Yo, por ejemplo, cuando me convertí, como 6 meses después, 1 año después, yo todavía andaba sin camiseta por la calle porque estaba acostumbrado. A veces salía de la escuela, yo iba a jugar fútbol, me quitaba la camiseta. Y un día, un hermano de la iglesia me habló, me dijo, Juninho, no está bien, hermano, que andes así. Ahora eres cristiano. Entonces eso cambió mi manera de pensar. Pero yo pensaba que era normal, ¿entiendes? Yo no veía maldad en eso. Pero déjame decirte una cosa, lo peor que hay es la persona que vive solo de apariencias, pero el corazón está lejos de Dios. Y en la época del apóstol Pablo, como les dije, muchas personas. Ellos creían que era más espiritual quien más aparentaba. ¿Por qué? Estaban acostumbrados a mirar a los líderes religiosos y ellos siempre eran pomposos. Siempre orando en las plazas, siempre demostrando una espiritualidad, pero eso era vacío. Y entonces muchas personas intentaban mantener una apariencia, y no solo hacían eso, sino que también ponían reglas en las iglesias. Mira, estoy hablando para mucha gente aquí, que tiene reglas rigurosas en sus iglesias sobre esto, y tienes que analizarlo a la luz de la Biblia, siempre trayendo el equilibrio. ¿Recuerdas lo que dijo el apóstol Pedro? Discreción y decencia, y modestia en la manera de vestir. Y mira lo que dijo Pablo, allí en Colosenses 2, el versículo 23. Él dijo así, mira, estas reglas de hecho tienen apariencia de sabiduría con su supuesta religiosidad. Falsa humildad y severidad con el cuerpo, pero no tienen ningún valor para refrenar los impulsos de la carne. ¿Amén? Entonces Pablo quería decir lo siguiente, mira, tú puedes incluso querer andar sin aretes, puedes incluso no querer pintarte las uñas, puedes no arreglarte el cabello, andas desarreglada de verdad. Pero eso no va a garantizar que vivas en santidad. No es eso lo que te hace vivir en santidad, ¿entendiste? La santidad genera una consecuencia. Naturalmente vas a querer vestirte con modestia, pero si solo te vistes con modestia y no vigilas tu corazón, eso no te va a proteger de la vanidad, ¿entendiste? De la envidia, de los celos, de la maldad de tu corazón, de la maledicencia, ¿verdad? La Biblia habla sobre la maledicencia, que es hablar mal de los demás, juzgar, chismear. Eso no te va a librar. Incluso Pablo dijo, mira, estas cosas incluso tienen una apariencia de santidad, de sabiduría, pero eso es una falsa humildad, y eso no tiene ningún valor para refrenar los impulsos de la carne. Entonces, ¿quieres vencer el pecado? ¿Quieres vencer los placeres de la carne? Es la oración. Es vigilar, es alimentarte de la palabra, ¿entendiste? Y la consecuencia será que el exterior también va a cambiar. ¿De acuerdo? Espero que hayas entendido este mensaje, que te haya gustado. También voy a dejar aquí 2 videos para que los veas. Ve a verlos y te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente. Un gran abrazo.